Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro quinto programa de Historia en. Vamos a empezar con Historia en la Ciencia, vida y obra de Marie Curie. Le quiero dar la bienvenida a Paula Medina, a Camila Quintana y a Patricia Ortuz, nuestras tres invitadas al programa de hoy. Una mirada interdisciplinaria porque tenemos a una ingeniera electricista, tenemos a una profesional en relaciones internacionales y a una comunicadora que, pues, de una forma u otra, encuentran un punto de encuentro para dialogar y hablar de esta mujer tan importante que fue Marie Curie. Me parece importante hablar un poquito que Marie Curie nace en la segunda mitad del siglo XIX, nace en lo que es hoy en día Polonia y vive hasta la primera mitad del siglo XX, es decir, es un personaje histórico que está en una coyuntura muy interesante, digamos, en Europa. Sí, tranquilos, no hay ningún problema. Está en una coyuntura muy interesante, digamos, para la civilización occidental y la mirada científico-tecnológica y la mirada capitalista del mundo. Es decir, ella ya nace en un mundo que podemos decir que está industrializado, ella nace en un mundo que está debatiendo órdenes políticos entre las monarquías, las democracias, nace en lo que es el Imperio Ruso, con una monarquía absolutista, y está, digamos, como en un entorno donde el paradigma es que el mundo avanza hacia arriba con sus conocimientos, más producción, y donde, digamos, que la educación es una forma de entrar en ese entorno y participar. Entonces, como que eso es lo que quiero traer acá a colación, que está en un mundo industrializado, donde la producción es muy dinámica, muy eficiente, donde la ciencia es el camino a seguir, es decir, el conocimiento se construye sobre estos paradigmas científicos, sobre la razón, la observación, el método científico, y al mismo tiempo están en un punto donde la participación y la democracia están abriendo campos para actores que no lo habían tenido nunca. Ayer hablamos un poco que desde la perspectiva de Marx, el proletariado de los pobres puede tener una voz y una participación, y acá hay otro actor que ha estado silenciado durante muchos siglos, que también es la voz de la mujer. Entonces, pues ahí boto estos datos, no sé quién quiere empezar a hablar como del contexto de Marie Curie antes de entrar en su vida. Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy clave del contexto geopolítico en el que nace Marie Curie es precisamente lo que mencionaba Camilo, y es que ella nace en una Polonia ocupada por el Imperio Ruso. Es una Polonia que ha tenido una identidad nacional, una historia compartida durante siglos, y llega el Imperio Ruso, invade y vuelve ilegal todo lo que tiene que ver con la identidad polaca. Se les prohíbe enseñar polaco, historia de Polonia, todo lo que tiene que ver con, otra vez, esa identidad nacional, ese sentido de pertenencia a un pueblo en un lugar. El Imperio Ruso intenta aplastarlo, ¿no? Y eso además es súper importante para la vida de Marie Curie, porque ella va a ser parte importante de ese movimiento por la independencia y el reconocimiento de la identidad polaca. Entonces creo que esa es una de las cosas que además está surgiendo en Europa en ese momento, es esta idea de la identidad nacional y del nacionalismo como movimiento de construcción de comunidad y de identidad. Eso era como lo primero que quería llegar a ese contexto que realmente pues, va a ser fundamental, porque necesariamente Marie Curie y cualquier persona que existe en cualquier momento, al existir en una sociedad, es un agente político. Y eso es parte de lo que va a construir su identidad política, es entenderse como polaca. Pues, y además esto afecta seriamente, digamos, a la familia de Marie Curie. El padre de Marie Curie era un docente, su madre también era docente y a su vez manejaba un colegio para señoritas muy prestigioso en Varsovia, de donde pues, son ellos.
luego de la ocupación Rusia, zarista, digamos, los padres con su nacionalismo tan fuerte van a ser no castigados directamente, pero sí como identificados como esos personajes tremendamente nacionalistas que a Rusia le incomodaban, por lo que decía Camila justamente, porque no querían que construyeran una identidad de nación, porque ellos ya el imperio los había absorbido. Entonces, de alguna manera, como que esa familia se va a ver afectada en sus posibilidades, digamos, de desarrollo social y económico, y digamos, su madre va a perder su trabajo como docente. Hay varias teorías al respecto, pero una de ellas es justamente por el nacionalismo, al igual que su padre, y entonces van a tener que, digamos, que enfrentar una serie de dificultades económicas que hasta el momento ellos no habían vivido, ¿sí? Y esto va a marcar la vida de Marie Curie. Entonces, su padre, que además tenía, digamos, un laboratorio en el que enseñaba, va a tener que llevarse el laboratorio para su casa, y en esas condiciones muy precarias va a montar el laboratorio en su casa, y de esa manera es que sus hijas, bueno, sus hijos, son 4, van a tenerla, digamos, van a estar muy cercanos a la ciencia desde muy pequeños. Y yo creo que eso es clave, porque ahí es cuando a Marie Curie se le va a empezar a abrir el mundo, cuando tiene, digamos, los elementos ahí en su casa y los puede explorar y puede acercarse a la ciencia. Además, pues, digamos, la vida de las mujeres en Varsovia o en Polonia, pues era bastante complicada, porque, como decía Camila, se les impide educarse. Y aquí hay una cosa bien bonita, y es sobre la universidad flotante. Como las mujeres no podían educarse en ninguna institución de educación superior, pues a duras penas se podían educar en la educación básica, no era fácil para una mujer educarse en una disciplina. Entonces, en Polonia lo que hacían los profesionales y los profesores de universidad es que les dictaban clases a las mujeres en lo que se llamaba la universidad flotante, que era, digamos, no había una sede, sino que ellas iban a tomar clases. Entonces, pues, digamos, veían todo el programa de una ciencia, pero veían todo el programa, pero no salían con un cartón, entonces tampoco digamos, les daba validez a la educación que recibían. Pero esta historia de la universidad flotante a mí me parece alucinante, que, digamos, en la sociedad, como la sociedad misma, digamos, responde a la represión mediante la creación de una universidad, un espacio donde la gente se puede educar en contra del mismo régimen. Bueno, también aportando a lo que dice Pau, esta universidad flotante era así porque, pues, como estaban en contra del gobierno ruso, las mujeres no podían estudiar, entonces ellos tenían diferentes sedes, pero porque se estaban moviendo, porque los perseguía la policía. Si la policía los llegaban a encontrar, pues se iban a la cárcel o los podían fusilar. Entonces, todos los profesores que estaban allí eran escondidos, ¿sí? Perfectamente escondidos. No tenían un currículo como tal, pero veían ciencias, veían artes, música, pintura, pero no un currículo como tal como los que vemos hoy en día aquí en la universidad. Entonces, pues, era siempre escondido. Veían también toda la parte política. Pues sabemos que, pues, en ese momento estaba en furor todo como su espíritu por sacar todo lo polaco, y pues estaba Rusia encima. Entonces, pues, a ella les tocaba esconderse en todo momento. Otra cosa importante, perdóname, como sus papás eran académicos, totalmente académicos, en el momento en que se quedaron sin dinero, ellos vivían también como en el colegio, ¿sí? Tenían un piso en el colegio donde el papá de Marie pues daba sus clases. Y gracias a eso fue que Marie pudo también tener educación, porque pues gracias a que él estaba ahí, pues a Marie y a sus hermanos les podían dar esta educación como prebenda de que el papá administraba pues también esa parte del colegio. Pues miren lo interesante, de todos modos, porque pues, estamos mencionando varias problemáticas que se encuentran. Hay un tema de
identidad nacional que, si uno mira los mapas de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, se va a manifestar. Es decir, los Estados-nación van a empezar a surgir de la mano de una imposición de una democracia que va a llegar. Una cosa es hablar de Marie Curie antes de su ida a Francia, y otra cosa es Marie Curie, digamos, previo, en Polonia, que estamos como en esta primera etapa. Pero quiero resaltar una cosa que es importante y que Paula, Camila y Patricia han mencionado, y es que Polonia es un territorio de disputa en muchos sentidos en su historia, y piénsenlo hoy. De todos modos, estuvimos con una crisis con los misiles hace poquito, ¿en dónde? ¿Sí vieron las noticias o no? En la frontera con Polonia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿dónde empieza? ¿Qué acto la desencadena, ¿no? La invasión alemana de Polonia. Es decir, que Polonia es un espacio, digamos, neurálgico muy interesante. Antes de la invasión rusa, de todos modos, también está esa invasión napoleónica, y Polonia tiene una cultura impuesta francesa. Es decir, si estamos hablando de migraciones e imposiciones de sistemas, pues Polonia ha sido un sitio de disputa. Y en ese sentido, como que se encuentra el legado francés, que es como esta vanguardia en cuanto a democracias, en cuanto a cultura, y se encuentra esta imposición de Rusia, que está tratando de llegar cada vez más hacia Europa, hacia Occidente. Y al mismo tiempo, entonces, está este nacer de la ciencia, ¿no? Y una mujer que nace en un entorno muy, muy particular. Entonces, creo que ahí está el contexto. Podemos ir hablando más adelante de la Primera Guerra Mundial y toda la relación de el progreso, el consumo, la producción y la ciencia con la guerra, y ya podemos entrar en materia entonces un poco a la vida de Marie Curie. No sé por dónde quieren arrancar, si seguimos en Polonia o empiezan a hablar ya después de su pasada por Francia. Sí. Bueno, pues yo creo que una forma de hacer un poco ese puente es precisamente hablar de su educación. Como ya mencionamos, ella empezó a aprender ciencia en el laboratorio que el papá se tuvo que llevar a la casa, y de ahí arrancando ya chiquita en la casa, era un tema contradictorio y revolucionario, porque este señor, ¿qué hace enseñándole ciencia a sus hijas? ¿Para qué quieren esas niñas saber ciencias? ¿Eso de qué sirve? Entonces empieza a aprender en la casa. Ella intenta entrar primero a la Universidad de Cracovia y le dicen, no, aquí no recibimos mujeres, que es cuando empieza a tomar clases en la Universidad Flotante. Y otra vez creo que ahí se ve esta idea de la educación como acto de resistencia, porque no era solo que las mujeres podían estudiar, sino que se enseñaba polaco, historia de Polonia, arte polaco, etc. Y a mí me encanta la historia de cómo se va a Francia, porque me parece que ilustra perfectamente esta idea de si yo avanzo, avanzamos todos. Porque lo que hace ella es que con su hermana mayor hacen un trato. Marie se va a quedar en Polonia unos años, su hermana se va a París a estudiar medicina, y Marie va a trabajar para poder pagarle la carrera. Una vez la hermana se gradúe en medicina y tenga trabajo, va ella a ayudar a Marie a pagar sus gastos para que se pueda ir detrás a ella también a estudiar. Y eso es lo que hace. Entonces Marie llega unos años después de su hermana a París, a la Universidad de la Sorbona, una de las mejores universidades del mundo hoy, y en ese entonces también una de las más antiguas, además fundada en 1257. Y llega primero a vivir con su hermana y el esposo. Después logra tener un trabajo dedicando clases de noche para vivir más cerquita de la universidad, porque le queda un poco lejos. Ser estudiante no ha cambiado tanto en 200 años. Pero esa historia de cómo se ayudan entre las hermanas para llegar a París me parece que otra vez es emblemática de lo que hace la solidaridad y la sororidad cuando decimos ayudémonos, echémonos una mano para que todas podamos avanzar. Y una vez, digamos, Marie llega a París, porque además hasta ese momento ella no es Marie todavía, ¿no? Ella es María Slobos. Entonces, una vez llega a París, Marie es una mujer muy independiente, que ha desarrollado una independencia
ella, a pesar, digamos, de tener este pacto con su hermana, que es bellísimo, su hermana le dice que se vaya a vivir a su casa, ella no se siente cómoda, digamos, recibiendo caridad de nadie nunca. Y eso es un rasgo de su personalidad muy marcado. Ella nunca va a recibir, digamos, una mano, ayuda de nadie, e incluso en un principio de sus investigaciones era muy complejo trabajar con ella porque ella no quería que nadie se acercara, digamos, a husmear sus investigaciones, no le gustaba trabajar con nadie. Entonces, una vez llega a París, dicen que, digamos, ella tenía una alimentación muy precaria, comía pancito con mantequilla y té cuando tenía para la mantequilla, sino pan y agua. Estaba muy, muy delgada, pero totalmente dedicada a su investigación. Y es así como, bueno, ella finalmente, su hermana va a poder ayudarle con sus estudios, que para ese momento, si no estoy mal y ustedes me corrigen, era como era matemáticas, química y física, todo en una misma asignatura, y después ella va a hacer pues, en un mismo programa, y después ella inmediatamente se gradúa, va a entrar a hacer un posgrado. Bueno, lo primero que ella llega a estudiar a Francia es física, ¿sí? Pero ella tuvo problemas porque pues su francés era leído, y pues ustedes saben que cuando uno está en clases y está en otro idioma, pues escasamente entiende. Entonces a ella le costó muchísimo ponerse al día en las clases de la universidad, porque primero pues no entendía mucho lo que le estaban hablando, y a ella tampoco le entendían. Entonces cuando se puso a estudiar en la casa, no tenía un trabajo, un empleo como estable. Ella dice que cuando llega de Polonia era gordita, pero cuando ya estaba estudiando se adelgazó muchísimo porque no podía comer, no tenían el dinero suficiente pues para todo. Escasamente lo que le da la hermana pues le servía para estudiar, pues para sus clases. Entonces ella iba a la universidad, estudiaba y llegaba al sitio, al cuarto donde estaba durmiendo, y seguía estudiando para ponerse como al día con todos sus compañeros. Ella estudió más o menos 2 años de física, y le dieron ¿cómo se llama? El laude, ¿sí? Y le dieron la beca para seguir estudiando matemáticas después. Entonces ella pues se fue, visitó a sus familiares y después regresó con la beca para estudiar matemáticas. Como para que el público se vea la imagen, estamos hablando de una mujer que no ha cumplido los 30, ¿no? Ella llega muy joven entonces creo que llega como en el 98, 95, no sé, con 23 años. Entonces como este viaje migrante hacia un nuevo espacio, pero quiero hacer énfasis como en esta búsqueda por el conocimiento, ¿no? Digamos que hubiera podido tener otras opciones, digamos, hubiera podido ir otra vez, pero hay este deseo de conocer, expandir y correr hasta cierto punto una frontera, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a decir que es interesante el personaje histórico porque tiene muchas más cosas en contra que a favor. Sí, y creo que eso es una de las cosas que también va a marcar, igual que su resistencia a recibir ayuda. Otra de las cosas que marca su vida es que cuando le dicen no se puede, ella dice, pero es intento por este ladito. ¿Sí? Como así que yo no puedo estudiar, me voy a otro país donde escasamente es el idioma y puedo estar básicamente sola, no importa, me voy porque yo voy a estudiar. ¿Sí? Eso es una cosa que también va a ser constante en su vida. Cada vez que le intentan cerrar la puerta, ella dice, espérense, me meto por la ventana donde está la escalera. Entonces ella pues saca sus 2 títulos y se convierte en la primera mujer profesora de la Universidad de la Sorbona, más de 600 años después de su fundación. Pero esto pasa, sí, hay tiempo antes de ser profesora. Porque ella es profesora mucho tiempo después, ya cuando hizo su doctorado, ¿no? Más o menos estaríamos hablando del no, ni tanto, porque ella le rinde estudiar mucho. Sí. En el 903, más o menos, fue cuando ganó pues su Nobel, ¿no? Su primer Nobel. Pero antes pues pasaron varias cosas, ¿no?
Exacto, entonces, pues bueno, ella llegó, estudió, ganó la beca, siguió estudiando y resulta que le llamaba mucho la atención como la parte, bueno, ella comenzó a estudiar como la parte magnética de los aceros, fue lo primero que comenzó a hacer, eso fue su tesis de física, y luego por esa época, un amigo que ella tenía que era Becquerel, fue el que descubrió la radioactividad, antes de, y la descubrió de pura casualidad, ¿sí? De pura casualidad. Becquerel pues era un físico famoso, sí, él estaba estudiando diferentes elementos, estaba estudiando el uranio, ¿sí? Pero él no sabía qué era lo que pasaba con el uranio, sabía que había algunos fenómenos raros, pero no tenía ni idea cómo explicarlos. Entonces él trataba de envolverlos, lo ponía al lado de placas fotográficas y pues resulta que estas placas fotográficas se revelaban, pero él pensaba primero que era por calor, luego que era por los rayos del sol, nunca sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces pues envolvió este uranio una vez muy cansado y lo puso en un cajón y resulta que estas placas se revelaron, ¿sí? Entonces pues fue el primero que descubrió algo raro que él llamó pues radioactividad, pero no tenía la explicación. Resulta que al mismo tiempo en otro país estaba Thomson, que también estaba estudiando lo mismo. Espero que ustedes se acuerden de dónde salía Thomson, de aquellos los modelos atómicos, ¿recuerdan? Por allá que vieron en física del electromagnetismo, ¿será? Y resulta que en ese momento, como decía Camilo, pues estábamos en un auge científico y todo el mundo pues publicaba todo lo que iba descubriendo. Entonces resulta que Becquerel publicó lo que descubrió y Thomson se dio cuenta de eso a los 2 meses. Recuerden que en qué momento estamos, que las comunicaciones no son como ahora, que inmediatamente sabemos qué sucede, ¿no? Él le llegaron los periódicos 2 meses después y se dio cuenta que ya habían descubierto qué era lo que estaba sucediendo con este elemento que se llamaba uranio. Y de allí, entonces, Marie comenzó como a investigar qué era. Ella sí quería saber qué era lo que estaba pasando. Y pues por su educación toda académica con su papá, ella era muy metódica, era muy sistemática. Ustedes saben que cuando uno está experimentando tiene que controlar variables, cierta experimentación para que todo sea fácilmente reproducible. Entonces ella comenzó a hacer sus experimentos y pues se dio cuenta que había algo que era más fuerte que el uranio, ¿sí? Y comenzó a trabajar con diferentes materiales. Con este material, creo que se llamaba pechbrenta, hagan de cuenta como un carbón. Ella se dio cuenta que los fenómenos eran muchísimo más fuertes que los del uranio. La cuestión era que no podía demostrarlos porque no tenía un instrumento de medida que pudiera corroborar lo que ella estaba viendo. En ese momento ya había conocido a Pierre. Ya estaban ahí trabajando en su laboratorio. Pues de hecho Pierre en algún momento él era experto en magnetismo, era como su área fuerte, y se dedica a apoyar a Marie en su investigación, que además pues, había formulado para su título de doctorado. Entonces, su primer doctorado va a tener muchísimos en la vida, pero ese va a ser el primero. Entonces, una vez se casa con Pierre, que además, dato curioso, se casó con un vestido no blanco, sino un vestido azul oscuro, muy sencillo, que después va a ser su bata de laboratorio el resto de la vida. Ese mismo vestido, ahí vamos entendiendo qué tipo de mujer era Marie Curie, ¿no? Era una... sí. Entonces, ahí empieza, una vez ya está con Pierre, ella está buscando, digamos, una persona con quien pueda tener suficientes recursos para tener un laboratorio medianamente decente para hacer su trabajo. Entonces Pierre va a venir a ayudarla e incluso pues va a volcar toda su atención a este trabajo que está haciendo Marie Curie, y una de las primeras cosas que van a hacer casi en la casa, más o menos abriendo las ventanas, es que van a empezar a trabajar con este material para lograr extraer los elementos que posteriormente va a descubrir, pero pues tiene que ser, digamos, imagínense ustedes, no sé, trabajando con un mineral en una casa
en 1800, no, pues no sé cómo no se ahogaron ahí, pero ya vamos a ir más adelante. Sí, bueno, yo aquí un poquito un desvío a la vida personal. Y es la historia de Pierre y Marie Curie, porque en este momento pues se acaba de volver Marie Curie, hasta ahora era Marie Sklodowska. Y precisamente está en este tema de no tengo espacio, mi laboratorio es básicamente un closet, no tengo espacio para trabajar. Y un amigo le dice, venga, yo conozco un man que tiene un laboratorio, se llama Pierre Curie. Los presentan, empiezan primero a trabajar juntos. Él es también científico, es muy bueno haciendo experimentos, como con toda la metodología de sistematizar los experimentos. Pero él rapidito se da cuenta que la genio es ella. Sí, él es como, yo aquí ayudo, pero esta vieja es tremenda. Entonces, ahí vuelca toda su atención, todos sus recursos a ayudarla en su trabajo. Y otra anécdota que me encanta es que, bueno, se casan en una ceremonia secular en 1900, básicamente. O sea, uno no casarse por la iglesia en ese momento, piensen lo raro que era. Y de luna de miel se van a pasear en bicicleta por toda Francia. 2 meses echando bicicleta. De hecho, con todo lo que les regalan, con toda la plata que les dan, pues los amigos, que tienen poca también, igual que ellos, se compran un par de bicicletas y se van 2 o 3 meses de viaje por Francia. Y es bien bonito porque ahí también van construyendo tanto su relación como lo que quieren llegar a explorar y a trabajar cuando regresen a Francia. Entonces, pues de ahí sale la pura química, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué bicicleta, no? ¿Por qué? Porque pues hoy en día uno tiene una bicicleta pues muy fácil. En ese momento la invención de la bicicleta fue muy cercana a ese matrimonio, entonces para ellos estar en bicicleta era ¡wow! Tener el último invento científico de la época. Entonces por eso es que la bicicleta era muy importante para ellos y se la pasaban viajando en bicicleta para todos lados. Bueno, no, pues ustedes ya mencionaron de una forma su primer Nobel. Me gustaría como que también habláramos de este aspecto de ganar este premio que sigue siendo bastante prestigioso hoy en día, y lo que implica también ya estar en 1900, ¿no? Digamos que estar en París en 1900 hasta cierto punto está como el corazón del mundo. No sé, comparar estar hoy en día en Nueva York, en Wall Street, qué sé yo. El caso es que está como en un sitio muy especial, pero también esta sociedad europea, en todo su avance y toda su producción y toda su relación, digamos que acaba de ser un poquito controversial, pero toda su relación con la ciencia y la tecnología, que van a ir de la mano con el capitalismo y con la guerra también, pues va a empezar a entrar en cierta crisis. Y en ese mapa geopolítico que hablábamos, el siglo XX empieza en realidad con una crisis de la modernidad, es decir, la Primera Guerra Mundial, que nos va a llegar en 1914, donde ella va a estar también muy involucrada, es la crisis de ese progreso descontrolado y producir más y más y más, y donde los estados se ven enfrentados para tener que resetear el tablero. Y uno de los estados que se va a tener que ver enfrentado y que vive muy de cerca la guerra es el francés. Es decir, yo creo que es uno de los territorios donde más se sufre las secuelas de esa guerra. Entonces, hablemos del premio Nobel, de cómo llega ahí, y también ya después de su rol en esta guerra que se esperaba que fuera la guerra más civilizada porque éramos muy avanzados, y que en realidad se vuelve la guerra más sangrienta una de las guerras más sangrientas que tuvo Europa en el siglo XX. Entonces, ellos con sus investigaciones, la pareja, junto con un tercero, van a ser nominados al premio Nobel. Pero lo curioso es que no aparece en esa nominación Marie, solamente aparece Pierre. Entonces ahí vamos a ver cómo, pues digamos, su vida siempre ha estado atravesada por las violencias de género. No le quieren dar el reconocimiento a pesar de que la investigación es prácticamente suya y los que están montados en ese bus son los demás. Y Pierre dice que si no le entregan el premio, la medalla y el reconocimiento a su esposa, él tampoco lo va a aceptar y que tampoco va a ir a recibirlo. Entonces, finalmente aparecen mágicamente la medalla, el diploma,
cocina, todo lo demás, y les dan $15.000, que para ese momento eran mucha plata, y por fin van a poder, digamos, invertir ese dinero en tener un laboratorio decente. Lo único que compra Marie Curie creo que son unas cortinas para su casa y ya, y el resto todo lo invierten en su, digamos, en este nuevo laboratorio que, pues, que es el sueño de la pareja, ¿no? Bueno, como les contaba, pues estuvo Becquerel, que fue el que descubrió el uranio, ¿no? Que tenía fenómenos raros, como lo que él podía ver, pero no sabía por qué. Entonces, como Marie se puso a investigar y fue tan metódica, descubrió cuáles eran estos fenómenos, cómo se comportaban. Algo importante que también les quería decir es que Marie, cuando llegó, pues ella era muy teórica, mientras que Pierre, él sí era experimental, ¿sí? Él hacía instrumentos de medida, que era lo que les estaba contando, no era tan fácil porque no los tenían, entonces él los fabricaba, pero era muy pulido. Él y el hermano trabajaban fabricando instrumentos y pues haciendo experimentaciones. Como el instrumento que tenía Marie pues no era tan adecuado, pues él le dijo, yo te tengo uno, que lo fabricamos y por eso está por allá abandonado. Ella, como siempre, no quiero ayuda, yo esto lo voy a hacer sola, mejor dicho, eso fue terrible, pero pues bueno, accedió, porque este instrumento pues era un electrómetro mide la carga eléctrica, ¿cierto? Y pues ustedes saben que cuando esta carga tiene movimiento, pues estamos hablando de corrientes. Estas corrientes eran demasiado pequeñas, por eso no podía ser censado por el instrumento que tenía Marie. Y pues ella logró ver que este instrumento le era muy útil y con este sí comenzó a ver los diferentes fenómenos en cuanto a cargas y corrientes que tenía este material. Entonces su primer Nobel fue gracias a todos los fenómenos que ellos descubrieron de la radioactividad. En este momento comenzaron a descubrir que habían dos elementos diferentes al uranio y que eran muchísimo más potentes, que era el polonio, que fue el primero que descubrieron, y le pusieron polonio pues por su amada Polonia, ¿no? Y el otro, pues el mismo año, uno fue descubierto como en julio y el otro como en diciembre, que fue el radio. Entonces el primer Nobel fue gracias a todos los estudios que se dieron acerca de los fenómenos de la radioactividad. Incluso se inventó ella la palabra, ¿no? Se inventó ella la palabra radioactividad. Antes de eso no existía la radioactividad y estos rayos como gamma que se veían ahí nadie entendía qué estaba pasando. Entonces, digamos, Marie logra darle un nombre y encuentra, digamos, esos dos elementos que pues, van a revolucionar la ciencia. Sí, y una de las cosas que, digamos, es revolucionaria de este descubrimiento es la radioactividad, que al final es que los átomos de estos materiales decaen con el tiempo, es que desafía totalmente lo que hasta ese momento era incuestionable, que era la indivisibilidad del átomo. Aquí se dan cuenta como, momento, como así que los átomos se pueden volver más chiquitos y sueltan. ¿Qué onda? Se les volvió el planeta a la comunidad científica, porque esto era de verdad, o sea, una verdad absolutamente establecida. El átomo no se puede dividir. No, momento, sí se divide. Con lo que tú estás mencionando de lo que es 1900 en París, pues esto es plena Belle Époque. Está surgiendo el arte moderno, hay unos movimientos literarios impresionantes, un movimiento cultural dramático. Y otra anécdota de esas, que es como el amor entre Marie y Pierre, era una cosa espectacular. Marie, después de que Pierre le pide matrimonio, ella le dice, pero es que no me quiero volver a Polonia porque Polonia tiene que ser libre. Y él le dice, pues me voy a Polonia contigo. Y piensen que esto es como si alguien dijera, estoy trabajando en Nueva York, estoy trabajando en San Francisco en la industria tecnológica, pero me voy contigo a vivir a Chía si quieres. Como ese es el nivel de cambio de la producción cultural que hay en París versus en Varsovia en 1900. Esa es la diferencia.
Otra vez París está explotando, ¿sí? Todo el conocimiento, todo el arte, toda la cultura del mundo se está concentrando en París, ¿sí? París está a nada de volverse la ciudad en la que se van a encontrar Salvador Dalí, Ernest Hemingway, Luis Buñuel, todos los creativos del planeta se van a ir a París 10 años después. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo que se están viviendo. Y bueno, Marí pasa un verano en Polonia y dice, no, está bien, me quedo en París y casé. Pero es esa producción la que nos atrae a quedarse en París, ¿sí? Es la oportunidad de decir, aquí vamos a estar en el centro de lo que está pasando. Aquí es donde se están descubriendo cosas, donde se está pensando en la frontera del conocimiento. Entonces, eso es lo que está pasando en París. Y es lo que también les permite tener acceso al conocimiento, a los recursos, a los materiales, a los asistentes de laboratorio para los descubrimientos, aunque María no los dejaba hacer mucho. Era un poquito psicorrígida con quien metía mano en su laboratorio. Pero es lo que les va a permitir tener los recursos y el conocimiento para descubrir todo lo que van a descubrir después. Pues antes de la enfermedad y antes de la Primera Guerra, porque ahí hay digamos, un rol de ella de además tomar en la guerra, es decir, participa, pues ustedes lo contarán, pero pues antes de la guerra pues ahí está el tema de Pierre también, ¿no? que él fallece joven y ella queda, digamos, que sola, pero sigue trabajando y lo sobrevive 20 y tantos años. Entonces, como hablamos de la Primera Guerra, la muerte de Pierre y cómo es esta vida de Marie Curie después de la Primera Guerra Mundial. Ella muere entre guerras, ¿no? Ella no ve el mundo con la amenaza nazi en toda, no ve la época nuclear ni nada, pero pues ¿cómo va cerrando esta etapa? Bueno, aclaremos que Marie fue la primera mujer con ganarse un premio Nobel, ¿no? En la historia. Eso fue en 1903. En 1906 pues, muere Pierre, trágicamente, por un accidente automovilístico. Su cabeza quedó aplastada por un carruaje. Para ella fue devastadora porque para ella en su ser, cuando murió la mamá, pues fue algo muy, muy triste. Para ella también cuando murió Pierre, pues se sintió sola, se sintió abandonada. Fue bastante difícil y en ese mismo año, como a los 3 meses de haber muerto Pierre, en ese momento Pierre ya era muy, muy famoso, ¿no? Era ya reconocido como físico y pues había ganado también varias medallas. En ese momento la universidad, que era la Universidad Pública de París, le dice a Marie, pues coja todo la cátedra que su esposo estaba dando. Y ella al principio, pues como ustedes saben, ella era muy sobria, teca y que sí, no, solo yo, pero después pensó que le podía como hacer un homenaje a su esposo y recibió la cátedra. Entonces en 1906 se convirtió en la primera mujer que daba una cátedra de física en una universidad. Y bueno, y cuando muere Pierre, pues recordemos, ella vuelve a quedar sola, una mujer sola en ese momento particular de la historia, pues quedaba prácticamente desahuciada. Sin embargo, ella va a continuar tanto con la cátedra de Pierre como con sus investigaciones y a su vez va a tener sus 2 hijas, una la mayor que también va a ser premio Nobel con su esposo, ¿no? Entonces, pues ahí se ve, digamos, esa dedicación total de la familia a la ciencia. Finalmente, luego de la muerte de Pierre, ella continúa, pero va a ser fuertemente atacada por una relación que tiene con un señor, que a pesar de estar divorciado, pues en esa época como que el divorcio no vale. Así estés separado no vale, tú estás casado y vas a seguir casado porque pues además eran matrimonios católicos y entonces la gente empieza a hablar de ella en Francia, en París, empiezan a hablar de ella, empiezan a hacerle la vida imposible, se paran frente a su casa a decirle roba maridos y empiezan a señalarla de extranjera.
y esto va a ser devastador para ella porque es como polaca, le dicen judía, como si, digamos, en esa época llamar a alguien judío era de las peores ofensas, y entonces la señalan bueno, de mujer fácil, de todo, le dicen, y cuando ella ya está a punto de mandar todo al carajo, entonces va a llegar una excelente noticia que quiero que cuentes tú desde tu lado de la ciencia. Bueno, justo en esos momentos resulta que, como ella siguió investigando en su laboratorio, ella de la pechblenda, que era el mineral que les contaba, logró obtener el radio y el polonio que ella ya había descubierto, pero no lo podía aislar del material. En esos momentos ya lo logró aislar. Entonces, con todas sus investigaciones, recuerden que estos científicos siempre estaban publicando, ¿no? O sea, ahí era la guerra por quién publicaba, entonces ella siempre tenía que estar publicando todo lo que iba descubriendo. Gracias a esto, pues, le nominaron a un segundo Nobel, y esta vez iba sola en ese Nobel, y era el Nobel de Química precisamente por haber ya descubierto el radio, el polonio, por haberlos aislado, y justo en ese momento estaba en ese lío, y a ella le dijeron mejor no vaya porque pues con todos los líos que usted tiene aquí, mejor no se presente, no reciba el premio Nobel, pero pues ustedes saben la personalidad que tenía ella, pues fue y lo recibió sola. Segundo Nobel, primera mujer con 2 Nobel, ¿no? Este era Nobel de Química, este de 1911. Pues de hecho es la primera persona en recibir 2 premios Nobel en la historia. Sigue siendo la única mujer que ha recibido 2 premios Nobel y la única persona que ha recibido 2 premios Nobel en 2 ciencias naturales distintas. Solo hay 4 personas que han recibido 2 Nobel en disciplinas distintas y ella es la única que lo ha recibido en 2 ciencias. Entonces, hoy incluso sigue siendo como, está en una categoría aparte de todo el resto de los seres humanos que hemos existido en el planeta. Y después de esto, pues estará la Primera Guerra Mundial. Y aprovechando pues el contexto que dio Pau, lleva ella años sufriendo insultos de extranjera, judía, de la gente cuestionando su lealtad a Francia. Y estalla la guerra y pues Francia estaba en la mitad. Entonces ella dice, ok, ¿quieren ver qué tanto ama Francia? Venga, les demuestro. Y se dedica a montar lo que son unidades móviles de rayos X. Se llaman los Petit Curie. Y los Petit Curie van por todo el frente ayudando a los cuerpos médicos a atender a los soldados heridos en, como decía Camilo, una de las guerras más sangrientas y devastadoras que ha visto el planeta. Es una crisis de la modernidad porque otra vez juran que esto va a ser la guerra más civilizada porque ya no estamos no sé, quitándonos las cabezas con hachas, pero no, resulta que ahora estamos destrozándonos, como volándonos en pedazos con bombas, con granadas, despedazándonos con ametralladoras, dejando a la gente ciega con gas mostaza, ¿sí? Como es un nivel de realmente una violencia totalmente inimaginable hasta ese momento. Y que nadie, o sea, todos pensaban que iba a ser una guerra civilizada y fue la más incivilizada de todas, ¿sí? Y ella, vamos, Petit Curie, los reparten por todo el frente. Quiero hablar un poquito de este tema porque ella quería, digamos, montar las unidades móviles en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, pues todo el tiempo era, mejor dicho, no avanzaba ninguno de los 2 bandos, pero todo el tiempo estaban cayendo muertos, tal vez cae una generación completa de hombres, ¿sí? Entonces, y lo que hacían cada vez que estaban heridos era amputar antes de que llegara la gangrena, antes de que llegara la infección. Entonces,
vamos a ver, Europa, los que logran sobrevivir esa guerra espantosa van a llegar pues, mutilados y ella está seriamente impactada, y para lograr hacer sus unidades móviles, que va a ser como, ella se va a inventar la sala de emergencia, eso no existía antes de, ella se va a inventar la sala de emergencia, y en ese momento ella le dicen, pero usted para qué se quiere ir allá, las mujeres no tienen que ir a la guerra, ¿usted qué va a hacer allá? Y ella dice, no, yo quiero ir a ayudar pues, a todos estos jóvenes porque se pueden evitar las mutilaciones a través de las radiografías y demás, y no le quieren hacer caso. Entonces ella se va al Banco de Francia con sus medallas de oro macizo del premio Nobel y dice, pues necesito fondos, vea, fundan esto y lo mandan para la guerra, yo compro bonos, lo que tenga que hacer, pero yo necesito mis carritos para poder salvar vidas en la guerra. Y entonces finalmente, después de que además el director del Banco de París le dice, vieja loca, ¿cómo se le ocurre? Falta de respeto, no sé qué, finalmente va a encontrar los fondos para hacer las unidades móviles que van a ser, digamos, como el antecesor de la sala de emergencia. Bueno, como dato, en este momento de esta guerra, su hija mayor ya tenía 18 años. Ellos siempre habían tenido como ese espíritu de servir a la comunidad. Como María era muy científica, pues ella no pudo tener mucho tiempo para sus hijas. En ese momento, pues a las niñas las cuidó el abuelo, porque pues el abuelo quedó viudo. Entonces realmente pues el abuelo era médico. Entonces el abuelo fue quien cuidaba a las niñas, pero entonces en la familia de Pierre y Marie siempre estuvo como ese espíritu de servir a los demás. A los 18 años, la hija mayor, Irene, ella se ofreció como enfermera para esta guerra y fue quien cautivó a su mamá para decirle, no, usted tiene todo ese conocimiento, ayúdenos allá porque están muriendo muchos jóvenes. Pero Irene, como siempre también estaba en los laboratorios de la mamá, ella fue aprendiendo poco a poco esta parte de química que le gustó muchísimo, y cuentan las anécdotas que en algún momento en la guerra pues ella ya era la radióloga de todas estas unidades y tuvo una pelea con alguno de los médicos que estaba a cargo, porque pues como una mujer iba a saber de eso, iban a matar a un soldado, y él decía, no, nosotros podemos sacar la bala sabiendo específicamente dónde está y hacer una cirugía mucho más fácil. Pues este señor terco y demás se puso a hacer la cirugía por donde estaba el hueco de la bala y pues eso fue terrible, no la pudo sacar hasta que le hizo caso a Irene, según sus radiografías, cómo puede hacer esta cirugía. Y pues obviamente fue más sencilla, más clara y más limpia, pero a esto quiero contarles pues el contexto que vivían las mujeres, ¿no? Porque todavía era como usted, una niñita tan chiquita, me va a decir a mí, que soy médico de toda la vida, cómo proceder. Entonces pues era bastante difícil en los dos lados, ¿no? Irene cogió la fuerza también de su mamá, o sea, las dos trabajaban como en el mismo estilo. Sí, y yo ahí quería mencionar un tema que fue también constante en la vida de Marie y que sigue siendo presente en la vida de muchas mujeres, y es la tensión y esa competencia que tuvo que vivir entre querer ser mamá de sus hijas y querer tener una carrera. Con su hija Irene sí lograron tener una relación, pero porque compartían mucho tiempo en el laboratorio, pero con su hija menor no se aguantaba, ¿sí? Su hija menor pues no tenía ningún interés por la ciencia y pues si no vas a estar metida en el laboratorio no tengo tiempo para ser tu mamá, básicamente. Además que toda su época, digamos, sus años más productivos profesionalmente fueron los años de crianza de sus hijas. Ella empezó su primer doctorado embarazada de Irene, ¿sí? Entonces todos los años de los 9 de estar metida 20 horas al día en el laboratorio,
fueron los años donde sus hijas eran chiquitas, donde estaban aprendiendo a caminar, a pensar, a andar, a hablar. Y es una cosa que todavía vemos que muchas mujeres tienen que, en ese momento donde deciden ser mamás, básicamente tienen que escoger: voy a ser mamá que está presente con mis hijos o voy a seguir persiguiendo lo que me interesa hacer, saber, aprender. Quería como que no se nos quedara eso sin mencionar, porque fue una cosa que además es que tenía tan poquita relación con su hija menor que se me acaba de olvidar el nombre. Así de Eve. Con Eve, lo que les digo, no tenía relación. Entonces sí, eso quería como mencionarlo, porque pues, creo que es súper importante también el contexto histórico. Bueno, yo voy a adelantarme a hablar de su legado también un poco. Digamos que hemos sacado biografía, su obra, sus contextos. Quiero hablar de su legado y preguntarles, digamos, cuando nos reunimos a hablar, ¿por qué es importante mencionar a Marie Curie como un personaje histórico que reconocemos? Es decir, así uno no sea físico, no sea químico, digamos, ¿por qué es importante pensarla y reconocerla, ¿no? ¿Qué nos puede quedar ahí? Y en la última parte, pues también me gustaría que el público hablara con nosotros, porque parte de la idea de estos conversatorios es, pues acá se exponen las ideas, pero también escuchar preguntas o posturas. Bienvenido el acuerdo o el desacuerdo, ¿no? Entonces, tratemos de ir cerrando esta parte como para ver cuál es su legado, por qué en el siglo XXI mencionar, que yo creo que ya hemos mencionado, pero como formalizar eso, por qué mencionar a Marie Curie en el siglo XXI. Pues, digamos, hoy que estamos conmemorando el Día de la No Violencia contra las Mujeres, me parece que es vital mencionarlo, porque pues, la vida de Marie Curie estuvo atravesada por violencias de género. Siempre se le maltrató por ser mujer digamos, en el área científica, que era un área de hombres. Medicina tampoco podía, porque a quién se le ocurría meterse a la guerra. Mejor dicho, siempre fue señalada por ser mujer, antes de, digamos, de ser escuchada por lo que tenía que decir o por sus investigaciones. Siempre, digamos, el problema era que fuera mujer. De hecho, una vez en Inglaterra dijeron: pero ¿cómo hacemos para cambiarla de sexo? Porque es que sí, como mujer nadie la va a oír. Entonces no le dieron la posibilidad de dictar la charla porque era mujer. Y todo el tiempo, a pesar de que uno se imagina que ella, pues digamos, por su personalidad fuerte y por su autosuficiencia, como que uno se imaginaría que frente a esas violencias ella respondía. No, ella al final era también muy sumisa y agachaba la cabeza y se aguantaba que el médico le dijera: usted no sabe qué está haciendo, quién es usted, lárguese de acá. Entonces, de todas formas, ella sí vivió como ese momento histórico en el que, digamos, las mujeres eran, pues digamos, los últimos eslabones de la cadena alimenticia, a pasar a ser, digamos, un personaje reconocido. Pues su legado, todo, porque pues digamos es de las primeras mujeres científicas que había, pero yo me sorprendí porque pensé que había menos. La verdad es que era como un 3% de mujeres que estudiaban en ese momento, a finales de 1800, que estudiaban en la universidad. Pero de todas formas, pues fue de esas mujeres de avanzada que no solamente, digamos, logró hacerse un espacio en el campo de la ciencia, sino también como mujer y como personaje, pues rompió, digamos, el hecho de que tuviera un amante luego de que su marido muriera. Era totalmente revolucionario para la época. Por eso fue tan duramente criticada, y a pesar de ser duramente criticada, ella nunca abandonó sus principios. Además, por otro lado, ellos nunca patentaron nada, ¿no? Los Curie nunca patentaron nada. Quien estuviera interesado en hacer estudios, continuar con las investigaciones, podía hacerlo. Entonces ellos nunca buscaron lucrarse, sino que entregaron todo lo que ellos tenían, todos sus conocimientos, a la humanidad. Y eso, pues digamos, no sé cuántos científicos realmente en la historia lo hayan hecho, pero me atrevería a decir que son pocos, bastante pocos. Entonces sí, creo que es bueno tener en cuenta que hoy en día las mujeres estamos acá sentadas
en un espacio académico con muchísima naturalidad. Tenemos un panel de solamente mujeres que estamos hoy hablando de este tema, pero hasta hace 60 años esto era todavía un área inexplorada, y creo que si algo nos ha dejado Marie Curie es el avance y ese ímpetu y esa fuerza que nos ha dado a las mujeres para ocupar espacios que históricamente han estado ocupados por los hombres y que solamente les pertenecían a ellos. Entonces hemos ido haciendo esas conquistas y me parece que es vital tenerlo en cuenta por ser la primera mujer en tantas cosas. Sí, yo quiero compartirles una anécdota de lo reciente que es esa exclusión de las mujeres de la ciencia. Cuando mi abuela se graduó del colegio, ella quería entrar a estudiar química en la Universidad Nacional. Hizo el examen, le faltó un punto para pasar el corte y fue a hablar con el decano. Y el decano le dijo, eso fue en 1960, si fuera hombre bajo el corte un punto, pero como es mujer, usted qué hace en la universidad. 1960. Entonces, otra vez, esto es reciente y creo que uno de los legados de Marie es precisamente que no nos podemos, digamos que como las mujeres no nos podemos dejar parar de la primera barrera. Nunca nos hemos dejado y tenemos que persistir, porque miren lo lejos que podemos llegar si no nos rendimos. Y lo otro que quiero mencionar de su legado es un poco lo que mencionaba Paola también, y es este sentido de que la ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad y del bienestar común. Que además, remontándonos también un poquito al contexto histórico, durante la vida de Marie Curie, pues esa vocación de que la ciencia era un bien público estuvo en tensión con el auge del capitalismo. Ella sacrificó su bienestar físico y material, vivió en casi pobreza toda la vida, porque dijo, yo no voy a patentar nada. Ella podría haber tenido la vida más extravagante si hubieran patentado los descubrimientos de su laboratorio, pero digo, no, es que esto no lo hice para hacerme rica, sino porque esto es conocimiento que va a servir a la humanidad. Y seguimos usando mucho de lo que ella descubrió. O sea, ¿cuál es el primer tratamiento hoy para un cáncer? Radioterapia, que existe gracias a lo que ella descubrió. Entonces, eso creo que es importante como resaltar de su legado, esa vocación de bienestar común que veía ella que tenía la ciencia. Bueno, digamos que yo no opino que ella haya sido sumisa. Nunca lo fue por su personalidad. Ella siempre confió mucho en lo que ella estaba haciendo. Ella antes amaba su trabajo muchísimo, pero sí demostraba con hechos científicos que las otras personas estaban mal, ¿sí? No, de pronto no peleaba porque en algún momento de toda su educación se fue hacia una corriente que llamaban el positivismo, entonces ya como que en su juventud dejó de pelear mucho, pero sí demostraba con hechos científicos y refutaba pues todo lo que le decían los hombres. Bueno, a lo largo de su vida siempre tuvo sus problemas por ser mujer, pero nunca se dio por vencida, jamás se dio por vencida, siempre sacó adelante todo lo que ella pensaba que debía hacer, siempre. En cuanto a su parte familiar, pues sí, no tenía mucho tiempo para estar con sus niñas porque estaba trabajando en el laboratorio. Ella pues bueno, dice la historia que, por ejemplo, este material tocaba trabajarlo en toneladas y toneladas y toneladas y tocaba machacarlo porque tocaba pulverizarlo. Ella prácticamente lo hacía sola, ¿sí? Y embarazada, no le gustaba que la llevaran mucho, entonces ella a la par de los hombres y los auxiliares que estaban en el laboratorio también hacía los mismos trabajos, ella no se dejaba vencer, o sea, ella siempre decía como no voy a poder hacer lo mismo que un hombre, siempre lo hizo y lo demostró. Entonces yo creo que ese es un legado para las mujeres y las mujeres científicas y las mujeres que estudiamos ingeniería,
que estamos en un momento en que tenemos que demostrar que somos exactamente iguales, no más ni menos, iguales. Lo otro es que pues su legado es total, o sea, fue la primera que en su época, o sea, es que ella vivió como en una época que no era la suya, ¿no? O sea, se fue en contra de absolutamente todo y demostró que sí éramos capaces de hacer lo que en ese momento debíamos hacer. Una persona totalmente académica, una persona, como les decía yo al principio, muy organizada, muy sistematizada, muy juiciosa. A ella, por ejemplo, no le gustaba ir a las fiestas, no le importaba para nada tener plata, para nada. O sea, ella siempre su vida fue austera, criticaba mucho a los jóvenes de la época, no les llamaba la atención, decía que pues las cosas que hacían eran como muy ridículas, ella lo único que quería era como centrarse en aprender cada vez más, porque eso sí era lo que le interesaba. Entonces yo creo que el legado total, por todos lados. Pues muchas gracias Patricia, Camila y Paula. Y quiero abrir acá, como si alguien del público quiere comentar, hacer preguntas, pues los invito. Pues pasas por favor el micrófono para poder oír. De Marie Curie, digamos que respecto a la época, me gusta mucho lo que resaltan frente a ese sentimiento que tenía en pos del bienestar de los demás, haciendo alusión a otro Nobel de Química de la época, Fritz Haber. Él fue un Nobel de Química, luego me corrige, que fue porque pudo separar el nitrógeno del aire para así poder fabricar fertilizantes con menores costos, y pues que este invento revolucionó, ya que en la época se pudo alimentar muchas bocas que por las dadas circunstancias del siglo escaseaba mucho la comida. El caso es que este hombre sí tenía como más ambición, no tenía tanto la chispa del bienestar que sí tenía Marie Curie, porque sí vivía de las patentes. Él se volvió pues millonario gracias a esto. Y pues como otro dato curioso, indirectamente este fue no su inventor, pero sí el Centro de Investigaciones de Química que él fundó. Al final de cuentas fue el que sí, pues inventó el gas con el que mataban a los judíos en los campos de concentración. Entonces es precisamente resaltar esas cualidades de la época, de que Marie Curie nunca le importó precisamente el dinero ni el reconocimiento ni todo esto que muchos otros químicos de la época sí buscaban, en pos de, pues, del egoísmo y pues de pensar solo para ellos mismos. El mismo, pues como un dato curioso, es que el radio, uno de sus de los descubrimientos de Marie Curie, este elemento se usó después para los relojes, para poder pintar las manecillas y los números, ya que este elemento, al ser radioactivo, se puede ver en la oscuridad. Este fue digamos que un gran avance, no sé cómo decirlo, porque digamos en la Primera Guerra Mundial los soldados podían ver la hora sin necesidad de prender un fósforo, una vela, porque eso revelaba su ubicación y pues prácticamente era su muerte asegurada. Y lo que quiero llegar con esto es que me parece como ridículo todo este trasfondo pues del lado machista que siempre ha estado en la época, porque precisamente las fábricas donde se hacían estos relojes y demás componentes pues trabajaban en su gran mayoría las mujeres. Y pues como en esta época no se tenía 100% el conocimiento de los efectos nocivos que tenía este elemento, muchas de esas mujeres en la época murieron a causa de la radiación del radio, porque pues tenían que pintar, o sea, con un pincelito que pintaban las manecillas, los números, y pues se limpiaban con la boca pues para apilar el pincel. Y es increíble porque también una frase que está escrita por ahí creo que en el que es como que el conocimiento no sirve de nada si este es como no se quiere ser compartido, porque es que en esta época se rivalizaba muchísimo este tipo de conocimientos, y esto era lo que llevaba a que sucediera este tipo de cosas. Y volviendo a las chicas del radio, así creo que se llama el artículo, bueno, el tema además, era inaudito que las personas de la época, y especialmente los hombres, culpaban a las mujeres de que eran prostitutas y que estaban muriendo a causa de enfermedades tales como la sífilis y la gonorrea, si no estoy mal, precisamente como pues para justificar por qué en estas fábricas de radio las mujeres morían.
y cosa que se me hace supremamente absurda, y pues es ahí donde podemos llegar a imaginar hasta dónde llega la codicia de las personas, partiendo del ejemplo de Fritz Haber, y llegando pues precisamente a este pues, invento de Marie Curie, el tema del radio, las chicas del radio, y cómo esto era escondido, por decirlo de alguna forma, todo por el sistema de la opresión. Gracias. Una pregunta sencilla, ustedes como mujeres académicas, intelectuales, científicas, quisiera un poco que nos actualizaran, sobre todo a los hombres, ¿cómo ven un poco la discriminación de género en la escuela? ¿Qué cosas la estancia, la evidencia? Y en la sociedad, por supuesto, porque ustedes son pues mujeres exitosas de sus carreras, entonces pues un poco que nos ven en esa visión. Gracias. Pues realmente, digamos, acá en la escuela, yo siento que la escuela también es como una muestra del mundo, ¿no? Simplemente es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y por supuesto, sí, todavía nos corresponde a las mujeres seguir eliminando las barreras de género que siempre están presentes. Y están presentes no solo aquí, están presentes en todas partes. Para eso se hacen este tipo de, digamos, de charlas, para visibilizar, digamos, esas dificultades que tuvo Marie Curie a lo largo de su vida, y que son dificultades que ahora en menor medida, por supuesto, porque gracias a mujeres como ella se han venido tumbando las barreras, pero digamos que hoy en día pues tenemos todavía, está la desconfianza siempre, ¿no? Que te preguntan varias veces lo mismo, que te explican o sobreexplican ciertas cosas, pero creo que eso está en todas partes, y lo que nos corresponde a nosotros como mujeres académicas es justamente mostrarlo para que nos vayamos sensibilizando frente a estas pequeñas microviolencias, se llaman microviolencias de género, y las vayamos visibilizando para que cuando la encontremos podamos, digamos, repensarlo y ajustar el camino. Creo que... Sí, yo digamos que estoy de acuerdo en que inevitablemente, porque vivimos en una sociedad machista que normaliza la violencia de género, pues la vemos en la escuela también. Y creo que tenemos que perder el miedo a nombrar que eso pasa acá. Pasa cada vez que en una reunión se ignora el comentario de la mujer, pero apenas lo repito el nombre, ¡ay, oye, qué idea tan interesante! Pasa cada vez que yo estoy sentada y miro a mis estudiantes y tengo 30 y son 3 mujeres. ¿Por qué son solo 3 mujeres? Listo, ya no son el 3%, ahora son casi una tercera parte de las graduadas en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, pero menos de una tercera parte. Cada vez que alguien hace un comentario sobre el cuerpo de una mujer en esta universidad, estamos viendo violencia de género. Y tenemos que perder el miedo de nombrarlo, porque si no se nombra, no se ve, y si no se ve, no se transforma. Y es súper incómodo. Pero es que si no es incómoda, no se crece y no se aprende. Entonces, eso es como, otra vez, pues, aprovechando que hoy es el Día Internacional contra la violencia contra la mujer, creo que el llamado es ese, a revisar cómo estamos ocupando los espacios y cómo podemos, poquito a poquito y día a día, ir acabando con estas violencias. Bueno, pues yo soy ingeniera, graduada de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y la única mujer que me graduó en mi época. Realmente sí es complejo el asunto por todos lados, en cuanto a compañeros, en cuanto a profesores, en cuanto a pares, pero pienso que nosotras, así como lo hizo Marie Curie, podemos demostrarlo con pañuelo blanco, ¿cierto? Podemos demostrar que somos exactamente iguales. Debemos hablar también, como dice Camila, de la violencia de género, no quedarnos calladas, porque pues lo que le pasa a uno le puede pasar a otra, ¿no? Y a otra, y a otra, y a otra.
Entonces, me parece que sí estamos en un momento en que podemos dialogar, en que podemos hablar, en que podemos expresar lo que nosotros sentimos, ¿sí? ¿Sigue sucediendo? Sí, sigue sucediendo bastante. Pero pues entre más, yo creo que esto podría como tratar de ser igualitario, ¿no? Entre más personas hablemos y entre más nos demos cuenta que somos iguales, yo creo que podemos tener una sociedad mejor. Creo que es mi aporte. Pues yo quiero decir una última cosita, digamos que el propósito de este programa que tenemos de Historia En es siempre tratar de mirar el pasado para tratar de entender este presente, y van surgiendo problemáticas. Este panel lo pensamos por esta fecha y buscamos una figura que fuera, digamos, que nos invitara a la reflexión, y en cierto sentido, pues sí, miramos una historia, una ciencia, una figura, pero en este momento, pues lo que nos hace Luis Daniel es mirar el presente, ¿no? Y ese es el propósito de estos espacios interdisciplinarios de charlas y de reconocimiento. Yo espero que pues hayan disfrutado la charla, que se hayan incomodado también y que se lleven algo, ¿no? Y les voy a pedir un aplauso para nuestros panelistas y para ustedes. Muchas gracias.